¿qué tal? Mi nombre es Sever Rivaldo Lucio Martínez. Actualmente estoy cursando la carrera de mecatrónica. Soy del grupo 203 y estoy en el segundo cuatrimestre. Bueno, yo les voy a hablar sobre los instrumentos de medición. Se dice que los instrumentos de medición, estos ayudan a identificar las magnitudes eléctricas como corriente, carga y potencia y energía, o las características eléctricas de los circuitos como las resistencias y la capacidad o capacitancia y la inductancia, además que permiten localizar las causas de una operación defectuosa en aparatos eléctricos en los cuales, como es bien sabido, no es posible apreciar su funcionamiento en una forma visual, como en el caso de un aparato mecánico. Bueno, algunos medidores de corriente en los aparatos de medición viene siendo el galvanómetro. El galvanómetro son los instrumentos principales en la detección y medición de la corriente. Se basan principalmente en las interacciones entre una corriente eléctrica y un imán. El mecanismo del galvanómetro está diseñado de forma que un imán permanente es un mecanismo electroimán que produce un campo magnético, lo que generalmente genera una fuerza cuando hay un flujo de corriente en una bobina cercana al imán. Esto puede ser el elemento móvil, puede ser el imán o la bobina, la fuerza inclinada, el elemento móvil en un grado proporcional de la intensidad de la corriente. Estos son los tipos de instrumentos de medición: el galvómetro, amperímetro y pinza amperimétrica, ómetro o puente de Weinstein, voltímetro, multímetro o polímetro, batímetro, osciloscopio, analizador lógico y analizador de espectro, así como el analizador vectorial de señales. De los instrumentos de medición se encuentran los medidores de corrientes como el galvanómetros. Los galvanómetros son los instrumentos principales en la detección y medición de la corriente. Se basan en las intersecciones entre una corriente eléctrica y un imán. El mecanismo del galvanómetro está diseñado para formar que un imán permanentemente o un electroimán puedan generar un campo magnético, lo que genera una fuerza cuando hay un flujo de corriente en una bobina cerca del imán. También tenemos el microamperímetros. Un microamperímetro está calibrado en millonésimas de amperio y un miliamperímetro en milésimas de amperio. Y también tenemos a los electrodianómetros. Sin embargo, una variante del galvómetro llamado electrodiamómetro puede utilizarse para medir corrientes alternas mediante una inclinación electromagnética. Este medidor contiene una bobina fija situada en serie con una bobina móvil, que se utiliza en lugar de imán permanente en el galvanómetro. Medidores de aleta de hierro. Otro tipo de medidor electromagnético es el medidor de aleta de hierro o de hierro dulce. Este dispositivo utiliza dos aletas de hierro dulce, una fija y otra móvil, colocadas entre los polos de una bobina cilíndrica y larga, por lo que pasa la corriente que se requiere medir. Medidores de termopal. Para medir corrientes alternas de alta frecuencia se utilizan medidores que dependen del efecto calorífico de la corriente. En estos medidores de termopal se hace pasar la corriente por un hilo fino que calienta la unión de termopal. La electricidad generada por el termopal se mide con un galvómetro convencional. Y para la medición de voltaje se utilizan otros tipos de medidores, como puede ser el puente de Weinstein. La medición más precisa de la resistencia se obtiene con un circuito llamado puente de Weinstein, en honor al físico británico
Charles Weston. Este circuito consiste en tres resistencias conocidas y una resistencia desconocida conectada entre en forma de diamante. Se explica una corriente continua a través de dos puntos opuestos del diamante y se conecta a un galvómetro a otros puntos. Cuando todas las resistencias se nivelan, las corrientes que fluyen por los brazos del circuito se igualan. También existen los batímetros. La potencia consumida por cualquiera de las partes de un circuito se miden con un batímetro, un instrumento parecido al electrodiagnómetro. El batímetro tiene su bobina fija dispuesta a formar toda la corriente del circuito. Esto la atraviesa, mientras que la bobina móvil se conecta en serie con una resistencia grande y solo se deja pasar por una parte proporcional del voltaje de la fuente. Contadores de servicio. El medidor de vatios por hora, también llamado contador de servicio, es un dispositivo que mide la energía total consumida en un circuito eléctrico doméstico. Es parecido al batímetro, pero es diferente de este en que la bobina móvil se reemplaza por un rotor. Y por último tenemos los multímetros. Bueno, este tipo de medidor es muy usual en nuestra vida cotidiana, ya que el multímetro y por otro lado o polímetro es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Así, en general, todos los modelos permiten medir las tensiones alternas y continuas, las corrientes alternas y continuas y las resistencias. Osciloscopio. Este aparato mide el cambio de la corriente y el voltaje respecto al tiempo. También tenemos en el analizador lógico. Este prueba los circuitos digitales, y en el analizador de espectro. Este mide la energía espectral de las señales.